para que se vean, se van a ver las claquetas ahorita, ¿no? Después de las claquetas, yo doy las palabras y luego le doy paso a Ana Lorena. ¿Está claro? Sí, pero vas a decir tú lo de las cámaras también, ¿verdad, Berito? Sí, sí, exacto. Ya, cuando tú me digas, doy paso a Ana Lorena, yo sé que arranco, ¿ya? Ya, Vale. listo, chicas. Bueno, empecé a transmitir desde ahorita para que me ayuden poniendo silencio en los micrófonos. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos dándole la bienvenida a los asistentes que todavía están ingresando en la sala. Mi nombre es Verónica Maldonado y les voy a estar acompañando en la parte técnica y tecnológica en este último día de aula chica, contextos laborales en tiempo de COVID. Como pueden ver, nuestros panelistas ya se encuentran en la sala, pero antes de darles paso, debo indicarles que nos encontramos en la modalidad seminario de Zoom. En esta modalidad solo tienen acceso a cámara y micrófono los panelistas principales. Las demás personas del público en general se han registrado en el evento, se categorizan como espectadores y solo podrán comunicarse por medio del chat o del botón de preguntas y respuestas, que se encuentra en el menú inferior de la aplicación. Si se conectan desde un dispositivo móvil, el botón de preguntas y respuestas se encuentra ubicado en la parte superior con las siglas QIA. Es en este botón donde podrán dejar sus preguntas que surjan durante el desarrollo del tema. Y cabe recalcar que solo se contestarán las preguntas que se hagan en esta parte. Cualquier otro comentario o recomendación abierta deberán escribirle en el chat normal, donde les recomendamos cambiar la opción donde dice enviar a o para a enviar a todos los panelistas y participantes, ya que así cualquier observación, aporte o comentario la pueden leer tanto los panelistas como el público en general. Las preguntas del buzón de QIA o preguntas y respuestas serán filtradas y se elegirán las más pertinentes con el tema para poder ser contestadas al final al final de nuestra conferencia. Sin más que agregar, le doy paso a la moderadora de hoy, que es Ana Lorena Andrade. Ana Lorena, buenas noches. Muchísimas gracias, Verónica, y bienvenidos sean todos. Es un gusto tenerlos en este webinar, es el último con el que cerramos esta semana. Les saluda Ana Lorena Andrade, profesionalizante de la carrera de Talento Humano de la Universidad Casa Grande. El día de hoy tenemos un tema muy especial en la gestión de talento humano, el capital relacional
en tiempos de COVID en el sector de la salud. Para analizar este tema nos acompañan dos profesionales especialistas en la gestión de personas. Ellas son la máster Julieta Criollo, experta en el área de talento humano, quien nos explicará acerca del capital relacional y este como recurso estratégico para incrementar las oportunidades profesionales. Y luego tendremos la intervención de la máster Ana María Carrosini, quien nos comentará sobre la creatividad en tiempos de COVID como una habilidad exigida para talento humano. Muy buenas noches, Julieta. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en este espacio, siendo parte del aporte que la Universidad Casagrande hace a la comunidad. Muy buenas noches, Ana Lorena, y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Muchas gracias. La máster Julieta Criollo Zambrano es psicóloga industrial de profesión y cuenta con una maestría en Dirección de Recursos Humanos en la EAE Business School de Madrid, España. Tiene un Master in Coaching Skills en Team Power en México. Es coach ejecutiva certificada por Salum Change Dynamics de México. Por más de 10 años se ha desempeñado en el ámbito de talento humano dentro del sector público y privado. Julieta acompaña a líderes a potencializar su talento a través de una comunicación clara y asertiva, que les permita conectar con su tribu y crecer en un entorno profesional y personal. A Julieta la pueden contactar a través de sus redes sociales en Twitter como @Julieta Criollo o también pueden encontrarla en LinkedIn como Julieta Criollo. Para comenzar, una vez más les recordamos que las preguntas que se generen en este espacio podrán hacerlas en la parte inferior donde está Q y A. Y al finalizar la exposición de ambas especialistas, atenderemos las mismas. Cabe recalcar una vez más que sus micrófonos y cámaras están apagados durante este evento. Muchísimas gracias y bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Ana Lorena. Bueno, quiero empezar preguntándoles, ¿por qué piensan ustedes que se da la infidelidad? Y me gustaría que lo escriban aquí en la parte de abajo, en el chat. ¿Por qué ustedes creen que se da el tema de la infidelidad? Bueno, algunos sin duda alguna, podría ser por falta de valores, como dice Judith, inseguridades, nos dice Zulín, también falta de diálogo, insatisfacción, falta de atención, inseguridades, porque se pierde la bonita costumbre de decir te amo, falta de confianza, falta de comunicación. En efecto, y de muchas maneras todos ustedes tienen razón en lo que nos están compartiendo, porque la infidelidad tiene muchos frentes con respecto a esto. Pero ¿cuál es la cuestión? Es que definitivamente en una relación, ya sea en el ámbito personal como en el ámbito laboral, siempre es importante que haya una comunicación fluida en las partes. Y esto quiere decir que cada una de las personas que forman parte de esa relación tienen que tener claro lo que van a compartir hacia el otro. Y eso no se puede perder a medida que pasa el tiempo. Necesitan que haya esa comunicación. Entonces, esa comunicación es básicamente lo que se relaciona con el capital relacional. Probablemente digan, ¿qué es esto del capital relacional? Pues el capital relacional es todo. El capital relacional básicamente son todas las redes de confianza que uno genera cuando coopera abiertamente con las personas. Entonces, esto es muy complejo de desarrollar, pero a la vez es muy importante. ¿Y qué hace que esto sea importante desarrollar para cada uno de nosotros, tanto en los ámbitos profesionales como en los ámbitos personales? Una de las razones tiene que ver con la productividad. Si bien nosotros tenemos una estructura definida dentro de la institución por medio del cual tiene que fluir cada una de las actividades, el hecho de que tengamos estas redes de cooperación hace que nosotros podamos hacer un trabajo mucho más efectivo y con un desempeño mucho más alto. Por lo tanto, en general, la productividad de la organización va a incrementarse. Pero hay algo más que a mí en especial me parece mucho más interesante, y es el hecho de la felicidad. Y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que piensan? Si ustedes se detienen un momento y comienzan a pensar, ¿qué es lo que yo siento que me hace feliz? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su respuesta? Escríbanme aquí en el chat y yo los voy leyendo.
mis hijos le dan felicidad, a Marcela el amor de su familia, a Ana Lorena la estabilidad, a Rocío estar tranquila, a Sheisnarda la música, el amanecer, todos los pequeños logros, Dios y la familia. Miren, si hubiésemos sabido esto desde el año 1938, Harvard se hubiera ahorrado mucho tiempo de investigación. Porque de hecho, la Universidad de Harvard ha empezado un estudio desde ese año y ha venido haciendo análisis permanentes alrededor de 724 personas durante este tiempo. Ya llevan más de 75 años este estudio. Y al final del estudio, lo que ellos identificaron es que las personas que son más plenas y más saludables, ya en su etapa de adultos mayores, es porque definitivamente se han dedicado a cultivar sus relaciones interpersonales. Pero no solo es tener sus relaciones cercanas con la familia, con los amigos, con sus compañeros de trabajo, sino el hecho de tener una buena calidad en sus relaciones. Entonces, esto de aquí, el capital relacional, no solo ayuda a incrementar la productividad de la empresa, sino también impacta en la felicidad. Y eso hace que seamos personas más felices, perdón, más sanas y felices, en efecto. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Si esto es tan bueno, ¿por qué nos resulta tan difícil, no? Entonces, una de las cosas es, bueno, el estrés al que todos continuamente estamos expuestos. El teletrabajo ha incrementado mucho más las situaciones de estrés y sin duda alguna, pues los múltiples objetivos que necesitamos cumplir constantemente. E insisto que esto de aquí no es solo en el ámbito del trabajo, sino también en el ámbito personal. Entonces, bueno, se preguntarán en este caso específico, ¿qué es lo que se puede hacer para que nosotros podamos potenciar el equipo mediante el capital relacional? Y en esto de aquí, yo les voy a hacer una invitación. Les voy a invitar a Back to the Future. Bueno, realmente no vamos a regresar, a volver al futuro, pero lo que sí vamos a hacer es Back to the Basic, regresar a lo básico. Y esta es la propuesta. Para ustedes tengo dos propuestas sencillas, pero a la vez retadoras. Y la primera es regresar a analizar las conversaciones que nosotros tenemos en los diferentes contextos de nuestra vida. Constantemente, y realmente más de lo que quisiera, me topo en reuniones de equipos o incluso reuniones familiares en donde la relación es muy parecida a esto de aquí. Y me gustaría que me comenten si realmente ustedes se han sentido como una gallina frente a un lobo cuando van a exponer en una reunión directiva, o incluso tal vez incluso con su familia, se han sentido de esa manera. Yo varias veces, y tengo que reconocerlo, me ha pasado eso. Judith dice claro que sí, también le ha sucedido. ¿Alguien más que le haya sucedido esto de aquí? Yo lo he visto con mucha frecuencia, siempre, dice José Rodríguez. Alexandra nos comenta que también sí. Es una realidad que acontece constantemente. Entonces, bueno, para no irnos solo en la parte de la problemática, quiero invitarlos a hacerse un autoanálisis, ¿sí? Y este autoanálisis, por favor, revísenlo, no solo como profesionales, si ustedes lideran equipos, también evalúense como compañeros, como partners, e incluso evalúenlo también cómo esto lo llevan a su parte familiar. Entonces les traje un esquema que es una invitación de Álvaro González Alorda sobre cómo evaluamos la calidad de nuestras conversaciones. Entonces él nos comenta sobre dos temas principales. Lo primero es la calidad de argumentación. Eso es básico. ¿Qué tan preciso, qué tan claro soy con la información que traigo y si esta información está respaldada en datos veraces? Esa es mi calidad de argumentación. Y por el otro lado está la empatía. ¿Qué tan capaz soy yo de sintonizar con las emociones que tiene la persona con la que yo estoy trabajando? Y en esto de aquí hay mucho analfabetismo emocional. Y lamentablemente es algo que está muy presente en las organizaciones en la actualidad. Pero sin duda alguna, pues un gran reto para ir mejorando día a día.
Entonces él nos habla de cuando hay un poco de argumentación. Estas son las típicas reuniones en las que te llaman de un momento a otro, tú no tienes ni idea de qué se va a tratar y de pronto te piden explicaciones de información que no tienes en ese momento. Y la gente que te la pide son personas que no sintonizan contigo. Entonces, generalmente en este contexto lo que pasa es que hay mucho desgaste de parte de los equipos de trabajo con sus líderes, porque esta relación en la que no hay información veraz para tomar decisiones y no hay empatía, se vuelve bastante agotador. Lo siguiente es que digamos que tú seas de las personas que tienen muy buenos argumentos y son muy lógicos. Entonces, grandes profesionales son así, son muy elocuentes y efectivos en la información. Sin embargo, son bastante dominantes y muchas veces sienten que tienen el poder del conocimiento y la verdad en sus manos. Y cuando pasa esto, que evidentemente viene con una muy baja empatía, lo que sucede es que genera un rechazo en el equipo de trabajo. Entonces, trabajar con alguien que te rechaza es, sin duda alguna, una de las cosas más difíciles que existe en la vida. Ese es el otro cuadrante. Entonces, si nos vamos hacia el otro lado, más bien, una persona que tiene baja argumentación, pero resulta que tu compañero de trabajo o la gente de tu equipo de trabajo, pues hay una relación muy buena, hay mucha empatía entre ustedes, pero la argumentación es muy baja. Entonces puede ser que esto se torne muy emocional y comiencen a haber palabras que sean hirientes para las personas que conforman el equipo. Entonces, esto se vuelve una suerte de explosión, puesto que generalmente se están haciendo comentarios inapropiados y se vuelve muy temperamental la situación en la que se encuentran. Entonces, eso genera explosión en los miembros del equipo. Y la propuesta que queremos hacer en este cuadrante es que haya una argumentación adecuada, haya una calidad de argumentación elevada, junto con una empatía y con la capacidad de sintonizarnos con los demás emocionalmente, conectarnos con lo que ellos están sintiendo en el ambiente laboral y así generar conversaciones en donde la inspiración sea parte del trabajo cotidiano, de manera que nosotros les demos apoyo por cuanto a tenemos información adecuada, pero también empatía y los inspiremos porque sabemos lo que sienten y también sabemos lo que pueden llegar a ser. Entonces, espero que vayan haciendo la autoevaluación y se identifiquen en qué parte de este cuadrante se encuentran ustedes, ya sea en relación con su jefe, en su trabajo o también en su familia. Esto es para mí muy importante, que todos estos temas puedan ser transversales, porque finalmente somos seres humanos y como seres humanos esto lo llevamos pues a todos los ambientes de nuestra vida. Ok, esa es la primera propuesta. Ahora la segunda propuesta es el estado de ánimo. Y con el estado de ánimo no me refiero exactamente a las emociones que tienes, si estás triste, si estás molesto, si hubo en algún momento un momento de ira que tuviste frente a alguna situación. Esto es más bien una perspectiva que tienes con respecto a la vida. Cómo tú ves la vida y cómo esa visión hace que tú abordes los problemas que se presentan en la relación. Entonces, en esta parte de aquí, quiero invitarlos a escuchar una poesía. Así que vamos a hacer uso del arte para poder reflejar qué es a lo que me refiero con los estados de ánimo. Entonces, vamos a empezar. Aquí se los voy a dejar igual los nombres de la poesía porque seguramente en algún momento van a querer revisarlos. Les voy a pedir, yo se las voy a ir leyendo y les voy a pedir a ustedes que por favor no juzguen lo que voy a decir. Solo ustedes escuchen y luego conversamos al respecto. El poema se llama En la noche terrible y es de Fernando Pessoa. En la noche terrible, sustancia natural de todas las noches, en la noche de insomnio, sustancia natural de todas mis noches. Recuerdo, velando en modorra incómoda, recuerdo lo que hice y lo que podía haber hecho en la vida. Recuerdo, y una angustia se derrama por mí como un frío del cuerpo o un miedo. Lo irreparable de mi pasado, ese es el cadáver. Todos los otros cadáveres quizás sean ilusiones. Todos los muertos quizás estén vivos en otra parte. Todos mis propios momentos pasados quizá existan por ahí. En la ilusión del espacio y del tiempo,
en la falsedad del devenir. Pero lo que yo no fui, lo que yo no hice, lo que ni siquiera soñé, lo que solo ahora veo que debería haber hecho, lo que solo ahora claramente veo que debería haber sido, es lo que está muerto más allá de todos los dioses. Eso, y fue al fin lo mejor de mí, es lo que ni los dioses hacen vivir. Si a cierta altura hubiese doblado hacia la izquierda en lugar hacia la derecha, si a cierta altura hubiese dicho sí en lugar de no, o no en lugar de sí, si en cierta conversación hubiese tenido las frases que solo ahora en el entresueño elaboro, si todo eso hubiera sido así, sería otro hoy, y tal vez el universo entero. Sería llevado insensiblemente a ser otro también, pero no. No doblé hacia el lado irreparablemente perdido. No doblé ni pensé doblar. Y solo ahora lo percibo. Pero no dije no o no dije sí. Y solo ahora veo lo que no dije. Pero las frases que faltó decir en ese momento me surgen todas. Claras, inevitables, naturales. La conversación cerrada concluyente. La materia toda resuelta. Pero solo ahora, lo que nunca fue, ni será hacia atrás, me duele. Lo que de veras fallé no tiene ninguna esperanza, en ningún sistema metafísico. Puede ser que para otro mundo pueda llevar lo que soñé, pero ¿podré llevar para otro mundo lo que me olvidé de soñar? Eso sí, los sueños por tener son el cadáver. Lo entierro en mi corazón para siempre, para todo el tiempo, para todos los universos. En esta noche donde no duermo y el sosiego me cerca como una verdad de la que no participo, y allá afuera la luna, como la esperanza que no tengo, es invisible para mí. Me gustaría que una vez terminado este poema me dijeran qué es lo que les ha hecho sentir este poema que les he narrado. Si me lo escriben y yo los voy leyendo. ¿Qué emociones te genera esta lectura? Y en esto de aquí, más allá de simplemente la poesía como tal, es todo el contexto. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está viendo el escritor? Ahí dice sentimientos, nos comentaron. Víctor, reflexión sobre lo no hecho. Gracias, Víctor. Esas cosas que quedaron pendientes del pasado, lecciones y emociones, el tiempo perdido, una sensación de que saber qué estoy haciendo en mi vida. Vacíos. Nostalgia. Reflexión. Y mucho del tiempo que es muy corto, ¿no? El pensar que en algún momento de nuestras vidas no tomé ciertas decisiones. Eso. Y en efecto, si ustedes se ponen a identificar detalle toda la poesía, lo que básicamente hace referencia es al pasado. Y esa sensación de ya no poder hacer nada y que todo está perdido. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿no les ha pasado que tienen jefes que te llevan a tener esa sensación? Que cuando estás en el trabajo, cada vez que haces las cosas, sientes que siempre cometes errores y que ya no hay vuelta atrás y que el tiempo se ha perdido. ¿Les ha sucedido esto de aquí? Sí, sí. Errores, sí. A Ginger dice que nunca le ha pasado. Gracias, Alberto. En efecto, esto solo es una poesía y seguramente ustedes escuchándolas entraron en un estado emocional de pérdida. Y muchos líderes llevan a sus equipos de trabajo a vivir esa realidad constantemente. Y ahora me gustaría leerles otro poema un poco para ver la otra perspectiva. Este se llama Ítaca y viene de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestriones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción, que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergues tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienen ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Ok, entonces les hago la misma pregunta. Cuando escucharon este poema, ¿qué emociones sintieron? ¿Hacia dónde comenzaron a ver con todo esto que proponía el autor? Todo pasa por algo, oportunidades, motivación. Gracias, Cecibel, José, futuro. El presente. Los retos, nos dice Xiomara, establecer metas, nos dice Cintia. Vivir el presente y disfrutarlo, el camino. Ver el trabajo como una perspectiva, ánimo, vida, esperanza, que disfrutas del camino. Debemos seguir adelante. Ser positiva, ánimo. Gracias, Yasmina, Carla, fortalezas. La vida continúa. En efecto, y esto es básicamente lo que te invita este poema, a ver hacia el futuro. Entonces, en cuanto a tu capacidad o a tu ser líder, o incluso a tu ser líder de familia, padre, madre, ¿qué es lo que tú estás generando de estado de ánimo en tu familia? Hay una ruptura constante de conversación, de futuro, de posibilidades, o más bien hay una motivación constante o inspiración de buscar qué es lo que se puede hacer. Que si hubo errores, sí, se pueden mejorar, pero hay que saber fluir sobre ellos y buscar más oportunidades. Y esto, sin duda alguna, es como ser un director de orquesta e ir gestionando las emociones de todas las personas que están a tu alrededor, más aún cuando eres parte de un área de jefatura o eres líder. Es muy importante que tú comiences a hacerte la evaluación e identificar qué es lo que estás generando. Si generas rechazo en las otras personas, si generas desánimo en los demás, o si más bien lo que apoyas siempre es a la gente a soñar que hay en el futuro, a ver con ilusión y comenzar a diseñar desde una conversación, porque básicamente las conversaciones son el primer paso para generar el diseño, para generar el futuro que queremos diseñar en las instituciones y en las empresas. Entonces te invito a hacer esa pregunta y a identificar ¿qué de esta argumentación, de la empatía, de tu visión hacia pasados, de tu visión hacia futuro, es la que más te puede aportar hacia eso que tú quieres vivir en el presente? Y en esto quiero preguntarte, si tú como persona, como ser humano, eres de las personas que al ver esta imagen piensas en oportunidades que están por cerrarse, o piensas en cuál es la aventura que tienes y que te está esperando, y cómo invitas a la gente a tu alrededor a vivir esas realidades. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esto ha sido la intervención y les dejo aquí mis redes sociales para que puedan contactarme en cualquier momento. Muchas gracias. Ana Lorena, continuamos contigo. Muchísimas gracias, Julieta, por tu interesante intervención y darnos a conocer la importancia de la labor que los líderes tienen en cuanto a potenciar el capital relacional de su equipo de trabajo y así diseñar el futuro de la organización. Les recordamos a los asistentes que esta aula chica es organizada por los estudiantes de la modalidad profesionalizantes de la carrera de Gestión de Talento Humano
de la Universidad Casagrande. Este es el último webinar de una semana de formación realmente interesante y productiva. Las preguntas que ustedes tengan, una vez más, les recordamos incluirlas en la parte de abajo donde tienen Q y A, que serán respondidas al final del evento. Nuestra segunda speaker, que ya está con nosotros, es la máster Ana María Carrosini. Es psicóloga organizacional, quien cuenta con una maestría en administración de empresas y una maestría en coaching, otorgada por la INESEN Business School de España. Ana María es gestora de talento humano con 20 años de experiencia en todos los módulos del área, ya siendo como parte dentro del equipo de una empresa o como consultora en Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos y Perú. Es docente de posgrado en maestría de gestión de talento humano y de pregrado en la carrera de gestión de talento humano. Y actualmente se desempeña como directora del área de talento humano del Omni Hospital. Ustedes la pueden contactar a Ana María a través de LinkedIn como Ana María Carrosini. Bienvenida, Ana María, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ana Lorena, por esta introducción. Buenas noches a todos, un gusto estar compartiendo con ustedes este día. Pues agradecerles a la Universidad Casagrande y Aula Chica por esos espacios donde creo que compartiendo entre profesionales todos vamos a sumar. Creo que nunca terminamos de aprender y una de las formas más fáciles de aprender es compartiendo nuestras experiencias. Les voy a compartir, denme un segundito, mi presentación. Cuando me invitaron a ser parte de este webinar, me encantó el tema que íbamos a tratar, el tema de las relaciones humanas, de la comunicación que han tratado Julieta esta noche. Por cierto, Julieta, muchísimas gracias por compartir ese poema, creo que Ítaca es uno de mis poemas favoritos, que habla sobre el futuro, sobre el camino que uno tiene que seguir. Y también me comentaron que, bueno, que comparta desde mi experiencia en el área hospitalaria. Y más allá, pues, que partir de mi experiencia en la parte hospitalaria, que nos ha tocado vivir durante esta pandemia, nuestra experiencia desde los hospitales es diferente a la de muchas industrias porque nos tocó vivir durante la pandemia, pero no tuvimos la opción de decir, bueno, nos vamos de teletrabajo, sino que más bien estábamos en la línea del frente. Cuando comencé a pensar en el tema de qué podíamos compartirles a ustedes, se me vino a la mente pues lo que desde nuestra experiencia nos tocó vivir. Y realmente el tema de la creatividad fue una de las cosas vitales desde la parte de la gestión humana. Fue algo que nos tocó desarrollar, o sea, si lo teníamos desarrollado, nos tocó transformarlo en nuestra competencia principal. ¿Por qué? Porque el COVID realmente nos sorprendió a todos, fue algo inesperado, teníamos todos nuestros planes estratégicos, teníamos los indicadores, teníamos nuestros planes de acción durante el año y de repente nos llega esto, ¿no? El COVID, una enfermedad, una pandemia a nivel mundial, no es algo que nos ha golpeado solamente a Ecuador, ni algo que nos golpeó solamente a las instituciones aquí, sino que también a nivel mundial, y esto pues nos afectó a todos. Me tocó pensar ok, ¿qué nos pasó durante este tiempo? ¿Qué nos está pasando? Porque es algo que todavía estamos viviendo. Y una de las cosas principales fue el incremento de la competitividad. ¿Por qué? Porque ya nosotros teníamos que vernos como personas que no solamente teníamos que hacer un trabajo asignado, teníamos que tratar de esforzarnos en hacer cosas diferentes, de no hacer lo mismo, teníamos que buscar la forma de conseguir nuestras metas o de inclusive llegar a la gente de una manera diferente. Y me interesó mucho lo que expuso Julieta porque hablaba justamente del tema de la habilidad de relacionarse, de comunicarse, y esto se trata justamente de las habilidades blandas. Quisiera leerlos un poquito si saben qué son las habilidades blandas. ¿Ustedes conocen cuáles son las habilidades blandas? ¿Qué son para ustedes las habilidades blandas? Por aquí,
quería por acá, las emociones, muy bien. Aquello que es innato. Son comportamientos que nos ayudan a interrelacionarlos. Muy bien, exactamente. No es la parte técnica, no es la parte de conocimiento que yo pueda desarrollar, por ejemplo, un nivel de inglés, un tema del manejo de temas tecnológicos. Es algo que yo tengo que desarrollar, como por ejemplo el tema de la comunicación, el tema de relacionarme con las otras personas. Aquí yo había puesto dos ideas principales que no son únicamente los conceptos técnicos, sino más bien esas habilidades sociales que necesitamos para establecer una comunicación correcta, generar nuevas aptitudes y capacidad de acercamiento al otro. El Departamento de Talento Humano es el departamento que más tiene que relacionarse con todos, ¿verdad? Así como el departamento comercial tiene que buscar, obviamente, a los clientes externos, y el departamento de servicio al cliente también ayudar a los clientes externos, son los que dan el frente, nuestros compañeros son los que dan el frente, la cara a los pacientes, que vienen con temor, que vienen con miedo, porque piensan que se van a enfrentar a la muerte. Pues nosotros tenemos que ser desde Talento Humano quienes les den ese soporte emocional y ese soporte de que estén tranquilos frente a algo desconocido. Y me dirán ustedes cómo lo hicieron, y justamente más adelante vamos a ver. Les voy a ser súper sincero, nosotros lo enfrentamos igual que ustedes. Esto es algo que nos sorprendió a todos, y ni los médicos, pues al principio, sabían qué es lo que tenía que hacer a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud incluso iba cambiando día a día el tema de cómo enfrentar esta pandemia, que al principio pensaban que era una gripe muy fuerte, pero luego se dieron cuenta de que era algo más allá de eso, y justamente por eso la dificultad de ya no tener la gente en los trabajos, incluso de crear el tema de teletrabajo. ¿Y qué buscan los gerentes de la empresa? No, justamente en este momento de pandemia nos tuvimos que estar, cierta parte del personal estuvo desde casa, y otra parte del personal tuvo que dar el frente desde la organización, en este caso, pues nosotros que somos hospital, desde aquí con los enfermos y con los familiares, pues justamente los gerentes, ¿qué era lo que buscaban en las empresas? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban soluciones. Entonces justamente descubrimos que ellos buscaban personas que facilitaran esa interrelación con las personas, buscaban personas que hagan un mejor ambiente de trabajo, que ayuden a tener ese ambiente de trabajo, porque es muy difícil trabajar con la muerte, es muy difícil trabajar con personas que están afrontando el problema de primera mano. Entonces justamente buscaba tener unos líderes que den ese soporte, que den un acompañamiento al personal. Y nosotros desde Talento Humano justamente somos las personas que estamos a la par. Tenemos que ser esos asesores, esos acompañantes de nuestros colegas, que son los demás jefes de las distintas áreas, porque todos tienen necesidades especiales, enfrentan los mismos problemas, pero de diferentes formas, ¿no? No importa si eres de contabilidad, no importa si eres financiero, tienes que desarrollar estas habilidades blandas que te van a ayudar a tener una mayor productividad y un mayor éxito. Ustedes que están profesionalizándose en el tema de gestión de talento humano me pueden dar la razón. Cuando ustedes tienen candidatos y en la parte técnica pues tienen exactamente el mismo perfil o un excelente perfil, ¿qué es lo que les va a hacer escoger uno u otro candidato? Y es justamente esa parte, la parte de las habilidades blandas. En este momento de pandemia es cuando más tuvo boga, cuando más los gerentes, los dueños de empresas, voltearon a ver a su gente y dijeron, ok, necesito personal que me dé apoyo, y que no me dé apoyo solamente con su conocimiento técnico, sino también ese apoyo emocional, ese acompañamiento, esa buena relación, esa buena comunicación. Y la comunicación, pues ahora no solamente tenía que ser presencial, ese tú a tú, ahora teníamos que descubrir nuevas formas de comunicarnos, de buscar cómo llegar a las personas a pesar de estar lejos, porque obviamente no todas las jefaturas o no todas las personas podían estar presencial desde el hospital, sino que muchas personas tenían que estar desde casa, porque o eran personas que eran expuestas por su edad o por alguna enfermedad. Entonces
incluso por embarazo. Entonces, justamente a esas personas que estaban lejos, pues les tocaba analizar muchas veces de qué forma llego a mi personal. Y ellas pues tuvieron que desarrollar de mayor manera el tema de las habilidades blandas. Talento humano es un área fundamental para ese acompañamiento. Nosotros tenemos que ayudar a los líderes a conseguir ese desarrollo, no juzgándolos o no culpándolos de no tienes desarrollada esta habilidad, sino más bien tratando de que ellos mismos descubran, que hagan un autodescubrimiento, así como nos enseñó en este momento Julieta, hacer un análisis de qué forma yo me estoy comunicando con los demás. Igual hay que hacer ese acompañamiento desde el talento humano con los demás gerentes o jefes de área. No es un trabajo fácil para nada, pero es un trabajo que se tiene que hacer. Y tan fuerte es el tema de las habilidades blandas que ahora pues que tenemos que tener todos desarrolladas, que incluso se ve a nivel mundial. Justo había puesto una parte donde hablaban en otros países sobre las competencias nuevas que teníamos que tener. Incluso en los medios de comunicación, pues se han hecho muchísimas entrevistas sobre cuáles son estas nuevas habilidades blandas que tiene que desarrollar el personal. ¿Las habilidades blandas pueden hacernos marcar la diferencia? Sí, definitivamente. Definitivamente, si yo tengo un candidato, dos candidatos pues similares, obviamente me voy a ir por quien tenga mejores capacidades blandas desarrolladas. Incluso la parte técnica creo que es fácil de aprender, a lo mejor con el tiempo. Pero las habilidades blandas, esa capacidad de relacionarse, es algo que si bien es cierto es innato, también la podemos desarrollar. Podemos hacer, ya más adelante les voy a dar algunas técnicas también, pero podemos hacer lecturas, podemos escuchar personas, podemos buscar muchas maneras de ir aprendiendo cómo desarrollar estas habilidades que tenemos y que necesitamos para los distintos trabajos y que como personas y gestores de talento humano debemos de tenerlas. ¿Qué habilidades ayudaron durante esta pandemia? Pues yo he puesto aquí 4 esenciales que identifiqué, que era el tema de la capacidad de adaptación. Creo que si no nos aprendemos a adaptar a los cambios rápidamente, ¿no? Porque la pandemia fue de un día a otro y creo que nadie tuvo tiempo de decir, déjame tomar un curso que voy a analizar cómo voy. No, esto fue haciendo el camino al andar, ¿no? Llegando a nuestra Ítaca. Tener una habilidad de adaptación, ser flexibles, la gestión emocional, muy importante. Y no solamente hablo de la resiliencia, ¿no? Del tema de cómo te superas tú mismo, sino cómo ayudas a superar también al otro. Cuando eres líder, cuando somos personas de talento humano que a pesar indistintamente de qué nivel estemos, desde el asistente, desde el auxiliar, hasta el director de talento humano, para mí tienen que estar formados y tienen esa vocación del servicio. Entonces, somos personas que tenemos que sí o sí prepararnos en esta capacidad de ayudar a los demás en el tema de la gestión emocional. No digo con esto que les vamos a solucionar la vida a todos, ojo, sino más bien darles las herramientas adecuadas para que ellos puedan gestionar la parte emocional. También la capacidad rápida de resolución de problemas, ¿no? Se iban presentando problemas y teníamos la necesidad de ir cubriendo con actividades o con cosas. Por ejemplo, me imagino que ustedes vivieron lo mismo, ¿no? En el tema de que cuando Guayaquil se quedó sin transporte público, ¿qué teníamos que hacer? En ese momento fue buscar rápida solución, contratar transporte. Ustedes no se imaginan, porque normalmente, bueno, uno contrata transporte, llama al proveedor, vienen los transportes y no hay problema. Pero ustedes no se imaginan cuál fue el problema de los hospitales al tratar de contratar estos transportes, y que el transporte, cuando tú le decías, bueno, es que estoy llamando desde Omni Hospital, te diga, no, para los hospitales no. ¿Por qué? Por el miedo que tenían de esta pandemia, justamente. Entonces, pues nos tocaba ser mucho más recursivos, buscar muchos otros proveedores, buscar la forma porque obviamente si no tenía el transporte, no tenía personal en puerta. El tema también de los salvoconductos, todos tuvimos que vivir en ese momento, en una noche, hacer 500 salvoconductos, luego para que al día siguiente digan que no valían y volver a hacer, y luego que el ATM les parara y los multara a ciertas personas. La verdad que era
una lucha día a día con cosas que íbamos viviendo y que íbamos descubriendo en el camino. O sea, incluso desde pelear, cómo pelear una multa, hasta buscar un adecuado, hasta hacer selecciones a las 10:30 de la noche porque al día siguiente no tenía quien cubra una guardia. Y finalmente el tema de las relaciones personales. Las relaciones personales son fundamentales. Realmente, sea cual sea el tipo de empresa en la que trabajemos, si no nos preocupamos por hacer o construir estas relaciones personales, créanme que cualquier trabajo va a ser mucho más dificultoso. El clima, como bien lo decía también Julieta, el clima lo generamos nosotros generamos un ambiente. Y les voy a decir, en todas las empresas hay gente difícil, o sea, no crean que porque se van de una empresa porque hay alguien difícil, en otra empresa no van a encontrar. En todas las empresas los seres humanos somos diferentes, cada uno es un mundo, y nos toca descubrir cómo adaptarnos, cómo aceptarnos a nosotros mismos, reconocer nuestros defectos, nuestras virtudes y también cómo hacer para llegar a estas personas difíciles, porque es nuestra labor. Porque talento humano no puede hacerse a un lado y hacerse de la vista gorda y decir, no voy a hablar con este gerente o este jefe o esta persona porque es poco tolerante o porque habla mal. No, más bien hay que irlos acompañando y desarrollando en nosotros mismos estas habilidades de poder relacionarnos con todo tipo de personas. Y aquí les quiero compartir justamente una frase que me encanta de de Charles Darwin, que decía: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni las más inteligentes, sino la que responde mejor al cambio. Siempre los que van a sobrevivir son los que se van adaptando. Entonces, es justamente un llamado a todos los que nos están viendo a través de este webinar, de retarnos a nosotros mismos y de pensar en cómo yo me puedo ir transformando y cómo puedo yo ir adaptándome a los cambios que se van presentando durante la vida. Otro punto importante es el tema del aprendizaje. El aprendizaje es constante. Por más que pase el tiempo, ustedes piensan que una persona de 80 años ya no es necesario que aprenda nada, pues no. El aprendizaje es constante, es diario. Y aquí yo quise compartirles 7 claves que me parece sobre cómo aprender a ser más creativo. Obviamente esto pues se los digo desde la experiencia que he podido ver, que he compartido incluso con otros colegas de talento humano y con mis colegas, mis equipos y con la gente con la que comparto. Y la primera, pues, leer, ¿no? Leer, créanme que abre el pensamiento, es un mundo nuevo. Lean, busquen lecturas, las que ustedes quieran. Si les gusta la poesía, lean poesía. Si les gusta temas de talento humano, busquen lectores que los inspiren, ¿no? Siempre busquen leer cosas nuevas. El networking, esa capacidad de relacionarse con otras personas, eso te permite descubrir nuevos mundos. La apertura a nuevos temas. A veces le tenemos miedo a ciertos temas que no entendemos. Yo creo que justamente esos temas que no entendemos son los que más apertura debemos de darles. A veces, por ejemplo, a mí, hace muchos años, a mí no me gustaba el tema sistemas. Decía, uy, sistemas, cuando me hablaban de sistemas, para mí era como que no les entiendo de qué me están hablando. Sin embargo, como talento humano, también tenemos que saber de todo un poco. No digo que seamos expertos en todos los temas, pero somos un área que atendemos a todas las áreas. Entonces, ¿qué mejor manera de establecer una buena relación de trabajo con los demás que interesarte por lo que hace el otro? Buscarlo, decirle, compárteme, no solamente decirles vengan y conversemos, no, ir, visitar el área, cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué programa usas? En caso de sistema, pues, ¿cómo se desarrolla? Y tanto fue así que terminé enamorándome de sistemas y justamente terminé trabajando en un ERP, cosas de la vida que uno va aprendiendo por el camino. El cuarto punto es el tema de conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos es la base de todo. Si yo sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, obviamente voy a saber qué es lo que tengo que hacer para llegar del punto A al punto B. Entonces, conocernos a uno mismo es algo fundamental. El trabajo en equipo, siempre lo digo, las cosas son diferentes si yo las hago sola, así las hago en equipo.
siempre que tengan que hacer algo, busquen ayuda. No tiene nada de malo buscar ayuda, pedir opiniones, buscar a la misma gente de su equipo. A lo mejor las personas no son, qué sé yo, son personas que ni siquiera son de su equipo, son personas que no son de talento humano. Pero el escuchar, contarle el problema a otro y el escuchar cuál es su posible solución, créannos que podemos descubrir cosas muy interesantes y que no teníamos mapeadas. Que no te gane el ego, esto es importantísimo y es una lucha que creo que todos tenemos que hacer un mea culpa y saber que en algún momento el ego habla por nosotros, ¿no? Entonces decir, no, yo no hago esto, o yo no hablo con el de acá, o yo le quiero ganar a el de acá, no. Hay que tratar de minimizar ese ego. Mientras menos ego tengamos, hay más posibilidades de que tengamos relaciones exitosas con los demás. No dejarnos llevar por ese ego. Darnos cuenta cuando está saliendo nuestro ego y tratar de minimizarlo. Y el séptimo punto es pensar fuera de la caja, ¿no? El out of the box. El pensar fuera de la caja, que no sea lo que siempre hacemos, sino hacer cosas diferentes. Y ahí justamente les quería compartir la imagen que tengo a continuación, que es, si buscamos resultados diferentes, no hagamos lo mismo, ¿no? Esto tenía gran razón Albert Einstein cuando lo dijo, porque si yo sigo haciendo lo mismo, obviamente, primero que voy a cansar a todo el mundo, y segundo, pues voy a cansarme hasta a mí mismo, no voy a aprender. Yo tengo que aprender, y para poder aprender tengo que, si antes caminaba por el lado derecho, pues ahora tengo que caminar por el lado izquierdo, porque incluso voy a desarrollar mucho mejor mis habilidades. Claves para la creatividad, y aquí yo voy a ir por el lado de las lecciones aprendidas desde nuestra experiencia. No hablo solamente de la experiencia mía como directora de talento humano, sino es la experiencia de mi equipo, de lo que vivimos durante este tiempo de pandemia y lo que seguimos viviendo todavía, ¿no? Porque todavía esto no acaba. Primero, no mires donde miran los demás. O sea, no, si todo el mundo está haciendo eso, no significa que estén haciéndolo bien. Puedo yo retarme a ver a otro lado y decir, ¿y si lo hacemos de esta otra manera? Y a lo mejor descubrir que lo puedo hacer mucho mejor. Invitar al azar, comparte con personas diferentes. Las respuestas pueden estar en quien menos lo esperes. Una vez más, las relaciones humanas. Nosotros somos quienes somos llamados a cultivar esas relaciones humanas. Si no me cae bien o si me cae mal alguien, pues en la parte profesional uno tiene que aprender, incluso en la vida mismo, aprender a dejar a un lado eso y más bien estar en apertura, porque a lo mejor hay un tesoro por descubrir en esa otra persona que no lo sabemos, porque de inicial pues estamos poniéndole como una barrera. El tercer punto es no asumas, ¿no? Nos ha pasado, incluso la semana pasada, si no me equivoco, estábamos haciendo un tema de riesgos psicosociales y por ahí salió un comentario de alguien en el chat, y si bien es cierto, cuando tú lees algo, no es lo mismo que cuando te lo están diciendo. Entonces, cuando nosotros leímos eso, pues asumimos una cosa, y luego cuando llamamos a la persona y conversamos con esa persona, nos dimos cuenta que era totalmente algo diferente. Entonces, uno de los puntos, incluso en las vidas personales, no asumas nada, más bien busca o encuentra la razón de las cosas que están sucediendo. El siguiente punto es, lo sencillo puede ser brillante. No necesariamente que hagas el evento más caro o que contrates, no sé, al expositor más caro o llenes de cosas algún evento o algún detalle. No significa que sea lo mejor. O sea, a veces algo sencillo puede ser brillante. Simplemente es saberlo hacer de buena manera y con amor. Yo siempre digo, las cosas cuando las hacemos con cariño son recibidas de esa manera. Para pensar mejor a veces es necesario parar, y esto es algo que incluso a mí se me dificulta muchísimo, ya lo he dicho en otros webinars que he compartido, pero sí, a veces cuando tenemos muchas cosas que hacer o cuando tenemos un problema específico, es mejor parar, pensar y vamos a encontrar una solución. Tomarnos ese cafecito, decir, a ver, espérate un ratito, tengo este problema y necesito resolverlo. De repente me tomo un café con otro compañero y le comento el problema, y de ahí, brillante, me sale la idea. Entonces, es necesario parar.
incluso nuestra parte personal, ¿no? Cuando tengamos algún problema, antes de tomar una decisión, primero no tomamos decisiones en caliente y segundo es parar y pensar. Hay una frase que me encanta de mi abuela, que es al toro por los cuernos, y quienes trabajan conmigo pues lo saben bastante bien. A mí me gusta el toro por los cuernos. Las cosas difíciles hay que enfrentarlas de una vez, no esperar para después. Al toro por los cuernos, cuando alguien sea difícil contigo, involúcralo. A veces tenemos ese tema de dejar a un lado, de tratar de evitar a las personas que son difíciles. Y en el trabajo es complicado, porque estamos hablando de que nosotros somos quienes damos el frente a todos, y no puedo dejar de incluir a aquellas personas que son más complicadas, que no tienen de repente esa química con nosotros, pero cuando son esas personas complicadas, créanme que van a encontrar mejor solución cuando los comiencen a involucrar. Ustedes los comienzan a involucrar, incluso ellos se van a dar cuenta que son tomados en cuenta, y muchas veces esas personas conflictivas están esperando eso, que ustedes los inviten a participar y sentirse tomados en cuenta. El siguiente punto es, busca personas o cosas que te inspiren. Y eso es un punto valiosísimo para el tema de la creatividad. Cuando yo ya no sé qué hacer, simplemente me pongo a conversar, ya no tengo ideas, digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Mi jefe me ha pedido una campaña de actitud, no sé, alguna cosa de esas que piden los gerentes generales urgente, y que con el tema de la pandemia lo hemos tenido que hacer, porque son cosas que se tienen que tomar decisiones de un momento a otro y hay que ejecutarlas, porque lo que no se hace de manera inmediata, pues con el tiempo se va diluyendo, entonces no es el mismo impacto. Entonces, ¿qué hago? Pues busco personas que me inspiren. Leo libros de personas que me inspiran, cada cual pues tendrá su autor favorito, pero pueden identificarse según el estilo que cada cual tenga. Conversar con otros colegas de otras instituciones, buscar personas de afuera que a lo mejor lo estén haciendo de otra manera, compartir experiencia con otras personas a lo mejor de la misma línea de servicios de sus empresas, o incluso pueden ser diferentes, uno nunca sabe dónde puede encontrar buenas ideas, pero siempre busquen personas o cosas que los inspiren. En vez de estar viendo, yo digo siempre, en vez de estar viendo las series, cualquier serie, no sé, de repente busquen series que los alimenten de cosas positivas y que los ayuden a ver las cosas de manera diferente. Una vez más, si sigo haciendo lo mismo, pues no voy a poder cambiar nada. Otro punto es, por plata no te preocupes que no hay. Esta es una frase que le encanta a mi jefe decírnosla, y es por plata no te preocupes que no hay, ¿verdad? Entonces yo creo que todas las instituciones en este momento estamos pasando por esa misma línea, así que con mayor fuerza, pues talento humano tiene que darse las vueltas en la cabeza para idear cosas diferentes que impacten a la gente y que no tenga que ver con dinero. Hay muchas cosas por hacer, pero si pensamos, no, es que no tengo el presupuesto y yo tenía un plan y el plan ya no lo puedo hacer porque no tengo la plata para hacerlo, pues entonces no hago nada. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder porque eso no es lo que están buscando los gerentes de las empresas. Los gerentes de las empresas están buscando gente creativa, que se adapte, que responda, que haga cosas diferentes. Y que pues mientras menos gaste plata, pues será mejor. Y el último punto, sin ser menos importante, es no te desanimes, continúa. Nadie dijo que era fácil. Y es así, el camino es difícil, uno tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas por aprender. No significa que porque estés haciendo o generando una idea y de repente no funciona de la manera que tú lo estabas pensando, no significa que esté mal, significa que estás aprendiendo y que el camino es así. Es normal equivocarnos, somos personas, somos seres humanos, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir. Y justamente lo hemos compartido con mi equipo el otro día conversando, porque tenemos ciertos detalles con el personal, y hay personal que le gusta los detalles y hay personal que no le gusta. Nuevamente, los seres humanos somos así, somos distintos y cada uno tiene su reacción. Al uno le das una pluma y está feliz por esa pluma, y a otra persona le das la pluma y dice, ay, esta cochina pluma. A todos nos pasa. A todas nos pasa, o sea, eso es normal, los seres humanos somos así. No te desanimes por esas personas que de repente reciban de manera negativa las cosas, más bien sigue planeando, sigue pensando en cosas diferentes,
y continúa y aliméntate de las cosas positivas que te dicen las personas, que te agradecen por esos detalles, te agradecen por estar o por escucharlos. Algo tan sencillo como escucharlos, créanme que es muy valioso. Aquí yo ya como parte, finalizando un poco contarles mi experiencia, pues quería mostrarles pequeñas cositas que hicimos durante la pandemia, ¿no? Ustedes saben que fue el Día del Niño, eso también, desarrollar habilidades nuevas. Dentro de las habilidades nuevas, pues decidimos que talento humano tenía que ser el marketing interno. Obviamente tenemos que vender las cosas que hacemos, vender que la gente se conozca entre sí, hacer cosas, y cada cosa que les voy a mostrar es justamente hecho por nuestro departamento, de quienes estoy muy orgullosa, y pues desarrollamos habilidades que incluso diseñamos, ¿no? Entonces, el pedirles a la gente que por favor nos envíe la fotito de cuando eran niños, incluso ya llegó un punto en que cuando les pedíamos, les mostramos porque hicimos hasta un videíto donde poníamos por Instagram, creamos diferentes canales de comunicación para la gente, eso también es muy importante, el no quedarnos con un solo canal y no decidir nosotros qué canal usar, sino preguntarle a la gente qué están viendo, qué están usando, y tratar de llegar ante por esos canales. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos algo pequeñito que no nos costó nada, o sea, básicamente nos costó el primer taller que tomamos de Canva, aprendimos a utilizar Canva, que es el programa de diseño, pues, y aquí están los resultados. Este es el del Día del Niño. Luego, durante la pandemia, quisimos hacer un reconocimiento, pero el tema, por ejemplo, de aplaudir a la gente, a los médicos cuando estaban en su jornada, pues tampoco, o sea, los médicos no querían eso, entonces decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Ok, podemos enviarles, por ejemplo, este pequeño reconocimiento, que es algo mínimo, pero créanos que incluso ellos los ponían en sus estados, y para nosotros no había cosa más divina que ver que ellos recibían bien estos pequeños detalles. Aquí esto fue parte del programa de actitud, y en el programa de actitud decidimos que sean los jefes los que sean dueños del programa, no talento humano. También es importante, y otra de las cosas que también tenía para compartirles es que talento humano tiene que aprender a delegar. Talento humano no puede aferrarse de todos los programas y de todas las cosas que tengan que ver con la gente, porque no vamos a poder. Necesitamos ayuda, y justamente empoderar a los jefes, que ellos, pues los que están viendo en pantalla son jefes de distintas áreas aquí en mi hospital, los empoderamos para que sean ellos nuestros abanderados del tema de la actitud. Entonces, creamos un evento de la nada con estos globos, que era como el tema de los embarazos, que cuando explotan salía papelitos de colores y te identificaba en qué equipo estabas, y asignamos un valor de la empresa a cada color. Es más, les voy a compartir, perdón que me salga de la pantalla, esta es mi camiseta de mi equipo. Entonces mandamos a hacer camisetas solamente para los jefes en este momento, para el evento que estábamos haciendo. El logo también fue diseñado. Son cosas sencillas. Las bolsitas que ven ahí en la foto eran bolsitas de marketing, se las quitamos a marketing, que muy amablemente nos las dio. Pues inflar un globo, o sea, son cosas que no necesitan mayor aporte, y obviamente una charla que sí enriquezca y que sí los empodere. Eso es importantísimo. No olvidarnos de las personas. Durante la pandemia, pues también tuvimos personas que cumplieron años, que cumplieron incluso tiempo en la empresa, pues, y no olvidarnos de lo que no se hizo durante la pandemia. Entonces decíamos, no, pues entonces los que cumplieron años durante la pandemia ya cumplieron años. No. Cuando regresamos ya pudimos estar más al 100% aquí en oficina, pues comenzamos nuevamente a dar estos detalles que dábamos a los empleados cuando estábamos, que no pudimos dar durante la pandemia. Por ejemplo, aquí tienen a nuestra modelo que tiene su pequeño regalito. Eso también nos tocó cambiar, porque antes teníamos un presupuesto asignado, por ejemplo, para el tema de los regalos de los cumpleaños, que era un desayuno, y pues por el tema de presupuesto, pandemia y todo, pues lamentablemente tuvimos que salir de ese presupuesto. Y se nos ocurrió que teníamos unos termos que habíamos enviado a hacer, muy bonitos, que tienen incluso el tema de los valores impresos, y que teníamos estas tarjetitas que están con un hermoso mensaje para compartir, y les ponemos el nombre a mano. ¿Por qué a mano? Porque eso te hace llegar. Si me envían, primero que no se los queremos dejar, sino que como que
tratar de hacer esa entrega personalizada, ¿no? Toma ese pequeño detalle en tu cumpleaños. Qué lindo que es que el día de mi cumpleaños me vengan a entregar un detalle que incluso tenga mi nombre escrito a mano y no por computadoras. Son pequeñas cosas y pequeñas cosas que suman. En el otro caso, pues tenemos una colaboradora que fue el tema de los reconocimientos por antigüedad, y que no se le había dado pues el premio porque por A o B no pudo ir a la premiación, y entonces cuando volvimos de la pandemia, pues la esperamos con sus regalitos y le hicimos ahí como que la foto, el aplauso. Son pequeñas cosas que no podemos dejar pasar. Talento humano no puede dejar pasar los detalles. Aquí pues estoy yo con el tema de justamente hubieron jefes que no fueron a la primera presentación del tema de lanzamientos de campaña. Entonces, eso sucede en todas las organizaciones, ¿no? Hay jefes que tienen, que a lo mejor no pueden ir, no pueden asistir, pues tratar de hacer lo mismo que vivieron las otras personas, de repente, así sean menos, pero tratar de compartir la misma experiencia, ¿no? No de que ya no fueron, entonces tomen, aquí está su camiseta, su globo, no. La idea fue justamente que ellos vivieran la misma experiencia y que se dieran cuenta de lo que se perdieron, de que tenían algo que pudieron haber compartido con sus otros compañeros, pero que por A o B pues no pudieron. Pero se compartió exactamente la misma charla, la misma experiencia. Luego no querían reventar los globos porque les gustaba, porque decían sus nombres, pero pues igual ahí ya descubrieron de qué equipo eran. Cuando fueron las fiestas de Guayaquil todavía estábamos en pandemia, pero no significa que no se hagan cosas, ¿no? Se nos ocurrió pues decorar el comedor, obviamente hicimos un concurso, lanzamos lives, por ahí a la persona que ven en la foto con la torta siempre se gana los concursos, no sabemos por qué, pero tiene muchísima suerte, pero todos los detalles que ven no nos costaron. Realmente no nos costaron, el proveedor de comida nos regaló la torta, y pudimos hacer ese pequeño regalito que tenía muchas cosas, detallitos que eran del Omni Hospital, que lo metimos ahí para regalarle. O sea, eran detalles que teníamos en nuestro departamento y que para los demás suman. Y también, pues dentro de las cosas que se nos iban ocurriendo, se nos ocurrió darles por el Día de las Madres una serenata, y decíamos, qué lindo que es que te lleven una serenata. Entonces, un gran amigo, por ejemplo, nos ayudó haciéndoles un video para todas las mamitas del Omni Hospital, donde les cantaba una canción, y también yo siempre le agradezco a mi equipo porque están en todas conmigo. A las 12 de la noche le mandamos a todas las mamitas, y aquí pueden ver un print de pantalla que justamente fue efectivamente a las 12 de la noche que les mandamos la serenata, pues y las mamitas tuvieron su serenata en plena pandemia. Y también, bueno, como les comentaba, durante la pandemia pasó eso del tema de que los cumpleañeros que no podían, que no sé qué, decían, no, igual tenemos que hacer que nos sientan cerca. Y pues decidimos diseñar una especie de tarjeta virtual que todavía la mantenemos. O sea, igual le damos el regalito, le damos el detalle de la tarjeta, le pasamos su post, porque les encantó el tema de tenerlo así como que virtual, y lo publican en su Instagram, en sus redes sociales, incluso en su estado de WhatsApp. Entonces, pues lo seguimos haciendo. Incluso, si nos quieren seguir, pues está nuestra página de OmniEventos oficial, que esa es la página de Talento Humano de Instagram, donde tratamos de poner todas las cosas que vamos haciendo en nuestro departamento para que la gente sea un canal más de comunicación. Y antes de pasar a las preguntas, voy a dejar de transmitir esto y voy a mostrarles lo que los jefes o lo que las personas pueden hacer si tú les dices que ellos sean los dueños de un proceso y sin gastar, porque justamente una de las consignas era que como no había dinero, pues en el tema de actitud, pues ellos tenían que buscar la manera de llegar o de transmitir los valores a través de los medios que ellos quisieran, o sea, que les dábamos la libertad para que ellos sean creativos. Entonces, les voy a compartir un segundito. A ver si puedo compartir el video. De lo que hicieron el primer equipo que ya salió, que es el equipo de la excelencia.
Hola, soy Carolina. Me gusta hacer las cosas bien, trabajo con entusiasmo y compromiso. Deja que la excelencia sea tu marca. Cuando eres excelente, te conviertes en inolvidable. El tiempo es oro, pero solo si es bien invertido. La educación y la amabilidad son parte de nuestro día a día, porque tratamos a todos como nos gusta ser tratados. La organización y el trabajo en equipo es la base de mi departamento. Cree en ti para que los demás lo hagan. Trabaja con excelencia. Muy bien, y pues con eso culmino mi presentación y mi compartir de experiencias de lo que vivimos durante la pandemia y lo que seguimos viviendo desde el Omni Hospital. Muchísimas gracias a todos por este espacio, espero que les enriquezca un poquito de parte de nuestra experiencia y pues estamos abiertos para las preguntas que nos quieran hacer. Ana Lorena, te doy paso, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana María. Realmente muy emotivo tu video. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y estamos seguros que toda esta información va a ser muy valiosa para todos los que estamos reevaluando y replanteando el accionar en las organizaciones frente a esta nueva realidad. A continuación voy a leer algunas de las preguntas que hemos podido recopilar de nuestro webinar. Y la primera va dirigida casualmente a ti, Ana. Dice Judith, ¿qué se puede hacer cuando uno pone de su parte y la otra persona siempre está tratando de hacer cambiar tu actitud? Bueno, mira que eso incluso pasa para bien y para mal, ¿ah? Porque justo tuvimos una novedad de una persona que decía, yo quiero que las otras personas como que cambien, como que entiendan que tienen un problema y que busquen ayuda. Y las personas no se pueden ayudar si ellas no quieren hacerlo, ¿no? Cuando otras personas quieren que nosotros cambiemos de actitud, yo creo que lo mejor es, te digo siempre, tomarse un café con esa persona y conversar, porque exactamente qué es lo que quieren cambiar en ti, te lo han dicho, te han dicho, es que quiero que cambies X, Y cosa, incluso eso nos podría pasar en la parte personal, ¿no? Y ahí pues tenemos que tomar decisiones de si voy a cambiar o es que a la otra persona le está molestando algo que yo estoy haciendo. A lo mejor puedo tratar, evitar hacerlo o hacerlo de otra manera, porque a lo mejor la forma en que estoy llegando a esa persona no es la forma correcta, no estoy siendo empática. A veces no nos damos cuenta de cómo hablamos a los demás, y a veces no solamente es el contenido de lo que le digo, sino la forma en que lo digo, y Julieta me da la razón por ese lado. A veces somos muy groseros, a veces no nos damos cuenta que estamos hablándole golpeado a la otra persona, o a veces no tenemos todos los días un buen día. Yo siempre les digo, no todos los días tenemos días felices, no todos los días estamos felices, ¿eh? Nos alimentamos con cosas para estar felices todos los días, por eso comemos bien, tenemos que hacer deporte, escucho música cuando me baño, no sé, cosas que nos pongan felices. Pero no todos los días estoy bien, a veces me levanto con migraña, a veces estoy mal genio, a veces cualquier cosa nos puede pasar. Y esos días no significa que yo voy a llegar y la voy a mirar mal a Julieta o no te voy a hablar a ti. Entonces, sí tengo que reconocer, por eso partamos de reconocernos a nosotros mismos para poder ayudar en esas relaciones que tenemos con los demás. Muchísimas gracias, Ana. Y tenemos una pregunta para Julieta que está muy interesante. Dice Julieta, ¿cómo podemos abordar y soportar las emociones, duelos, angustias de nuestros colaboradores en este entorno virtual? Sabes que esta parte creo para mí es muy importante porque esto demanda de los líderes y también del equipo en sí, de todos nosotros, desarrollar la habilidad de escuchar a las demás personas. Nos pasa constantemente que no escuchamos a los demás, o sea, simplemente vamos en nuestra cabeza juzgando lo que le va pasando a esa persona, lo que nos va contando y adelantándonos a responder lo que ellos van a decir.
Es como que siempre terminamos llenando la frase de las demás personas. Entonces, una de las cosas más importantes y que tiene que ver con el tema de la empatía con las otras personas es dar un espacio para la escucha y para que los demás se desahoguen. Porque esto, comparto con Ana María, se han generado tantas angustias y tantas situaciones complejas dentro de este tiempo que todos hemos estado en momentos de crisis. Y estas situaciones complejas lo que nos han llevado a veces es a estar muy irascibles o estar muy sensibles. Es como que estamos en las partes extremas de las situaciones. Entonces necesitamos desarrollar esas habilidades de conexión que nos permitan comprender lo que pasa el otro y estar ahí presentes. A veces solo necesitan desahogarse. Encontrar una persona con la que puedan conversar, que las pueda escuchar y dejar fluir las emociones, porque a veces cuando uno habla de lo que le pasa, se entiende. ¿Les ha pasado a ustedes? Cuando uno le termina contando a las personas lo que les está sucediendo, dicen, ay, ya entiendo por qué estoy haciendo eso. Entonces, creo que ese espacio, como les decía, la conversación, generar espacio para la conversación que sea clara y sea en sintonía con las emociones, va a ayudar muchísimo en los equipos de trabajo a poder fluir con todas estas emociones, como nos comentó en la pregunta. Muchísimas gracias, Julieta. Ana María, ¿qué herramientas, y esta es una pregunta que está varias veces repetida, qué herramientas podemos utilizar para medir las habilidades blancas en condiciones críticas como las que estamos viviendo actualmente? Bueno, las habilidades blandas son tan fáciles de medir que son las que se ven. O sea, no necesito tener una herramienta ni comprarme un software, porque son las habilidades que yo veo. Por eso incluso en los assessment centers se realizan para eso, para observar esas habilidades blandas que no las puedo medir o que son más bien observables. Entonces yo veo cómo se relaciona una persona con otra, yo escucho cómo se dirigen en conversaciones, yo observo si esa persona está trabajando en equipo con otro. Y talento humano, si bien es cierto, tiene que estar atento a estas habilidades blandas de toda la organización, son los jefes inmediatos quienes tienen que hacer esa observación. Ahí la invitación para que formen a sus jefes inmediatos. O sea, no puede talento humano ser todólogo, no puede estar en todas partes, pero sí podemos acompañarlos, podemos hacerle seguimiento, podemos enseñarles a cómo desarrollar esas habilidades, así como los comprometí, por ejemplo, para el tema de la campaña de actitud, que pedí a mi gerente general. Así igual, tenemos que comprometerlos para que sean ellos nuestros ojos. Ahora, Ana María, tocaste una parte que me llama muchísimo la atención. Tú decías que las habilidades blandas son aquellas observables. Y un poco la pregunta acá iba justamente a esto. ¿Qué pasa en un tiempo donde el teletrabajo forma parte de nuestra vida? ¿Cómo observamos entonces las habilidades de nuestros colaboradores? El que estés en teletrabajo no significa que no estés desarrollando, que no estés exponiendo tus herramientas, tus habilidades blandas. Si bien es cierto, estábamos muchos en casa, pero no significa que he dejado de trabajar con los demás. Es más, por eso decía, en momentos de COVID, cuando más tengo que ser creativo, cuando más tengo que hacer un trabajo en equipo, cuando más tengo que preocuparme por la comunicación, porque si soy jefe y me toca estar en casa, o porque me dio COVID, o porque soy personal vulnerable, tengo que ver de qué manera llego a mi gente. No puedo, me voy y ahí me verán en 14 días. No, o sea, es cuando más tenemos que mostrar esas habilidades blandas. Y en el momento que hay alguien que no muestra esas habilidades, hay que estudiar qué es lo que está pasando. O sea, si es porque tiene un problema con tecnología, que a lo mejor no sepa manejar, entonces decirle, bueno, ok, no se preocupe, mire, antes de juzgarlo, como que analizar qué es lo que está sucediendo, si tiene un problema de tecnología, darles el soporte necesario, ayudarlos. Hay personas de distintas generaciones, es más, tengo jóvenes que no saben incluso manejar el tema de Zoom. O sea, vamos a estar claros, no es un tema de que, ay, no, que el que tiene 50 no sabe y el de 30 sí, no. Aquí no es un tema generacional. Entonces, sí, se puede medir porque tú ves el esfuerzo de esa persona por crear y tener esa relación con los demás. Muchísimas gracias, Ana María. Tengo otra pregunta. Discúlpame, Julieta. Dicen,
cómo establecer el capital relacional con personas con quienes debes interactuar y que nunca antes has visto en esta modalidad de teletrabajo. Es que esto es bastante interesante porque de hecho pienso que por un lado es un tema de adaptación. Durante algún tiempo atrás yo he venido estudiando y haciendo eventos y capacitaciones virtualmente antes de la pandemia, y de hecho muchos profesionales están acostumbrados a eso de ahí. Entonces, cuando ya estás acostumbrado y te has adaptado a moverte en este medio, te das cuenta que realmente el canal no es lo importante. Lo importante es la relación que generas con la persona. Por lo menos yo recomendaría que si no conoces a alguien con el que tienes que establecer una conexión, ya sea laboral o por otro tema, ya le llames por teléfono haciendo una videollamada. No hay mejor que vean tu rostro, tu cara, tus expresiones, para que pueda esa persona ver quién eres tú y también tener ese contacto humano, que es lo que necesitamos. O sea, el tema de la tecnología, o sea, cada vez más la tecnología está reemplazando las labores operativas. Y eso nos obliga a ser nosotros más humanos con la gente, más sensibles, porque es lo que nos diferencia de, bueno, en algún momento ya los robots estén más desarrollados para hacer estos trabajos, ¿no? Pero es básicamente eso, o sea, que recurramos a lo básico, como les decía, a la conversación, a generar espacios en donde haya, como decía Anita, observables, o sea, donde yo pueda ver a los demás y donde yo pueda escuchar a los otros. Y siempre con el respeto que se necesita y cuidando también las formas, o sea, no voy a pretender conversar con una persona cuando esa persona probablemente esté o casi por descansar o en su hora del almuerzo, o sea, eso de llegar a acuerdos sobre en qué momento es mejor para conversar y ver la disponibilidad de otra persona y tratar de hacerlo más cercano. O sea, yo te recomendaría videollamadas y siempre, por lo menos, una conversación telefónica. Porque si lo haces por chat, ya sabemos, como decía Anita en su ejemplo, que se pueden malinterpretar las cosas. Y si no la conoces, es un poco más difícil todavía. Es correcto. Muchísimas gracias, Julieta, Ana María. En realidad, me quedo con, creo que todos nos hemos quedado con esta parte de la creatividad, de ser creativos en este tiempo, y ha sido muy valioso el aporte que ustedes nos han dado esta noche. Realmente gracias por su presencia, y les recuerdo a los asistentes que pueden buscarlas ambas en sus redes sociales, ya sea en Twitter, Instagram o LinkedIn. Gracias también a todos ustedes que son quienes hacen posible este espacio. Gracias por unirse durante toda esta semana. Ha sido un gusto poder acompañarlos con estos temas de contexto laborales en tiempos de COVID. Que tengan una excelente noche y pueden acceder a estos y todos los webinars que hemos dado durante esta semana a través de la página de YouTube de la Universidad Casa Grande. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos nuestros panelistas que nos han acompañado en esta última conferencia de Aula Chica. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros asistentes por haber estado toda la semana acompañándonos con estos temas tan interesantes. Les agradecemos a todos por su asistencia y esperamos que nos sigan acompañando en otros webinars de la Universidad Casa Grande. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y que tengan muy buena noche.